tal su fin de semana? ¿La pasaron bien? ¿Descansaron? ¿Se divirtieron? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Vamos a iniciar, Chayo, contigo, esperando que tengan una extraordinaria tarde, que la mañana haya fluido de la mejor forma posible. Fíjense que no hay cosa que mueva más a los papás que un hijo llorando. Pero en particular cuando los niños son chiquitos, los papás van a tener que ir descubriendo poco a poco los tonos del llanto. Y sí, digo los tonos del llanto con una intención clara, porque los papás aprenden a distinguir cuando ponen atención, evidentemente, qué significa el tono del llanto. Porque hay llantos de berrinche, hay llantos que lo que buscan es atraer la atención de los padres. Hay llantos de dolor físico. Y lo que siempre tenemos que tener claro es que mientras un niño llora, deja de escuchar lo que los papás dicen. Y hay que aprender a no hablar mientras el niño llora. Porque a veces queremos calmar el dolor, ya sea emocional, físico, o incluso solamente el dolor del enojo porque algo no se le está concediendo. Y cuando un niño llora no está escuchando, porque hay toda una serie de alteraciones a nivel neurológicas que ya no se están presentando, y que cuando se está dando esta alteración a nivel neurológica, el niño no te está escuchando, no te está prestando atención. Incluso habrás notado que a veces cuando crees que el llanto ya está cediendo y te acercas a hablarle, el niño vuelve a alzar el volumen del llanto. Es claro que el niño no escucha cuando llora. Y sobre todo si este llanto tuvo que ver con que le dijiste que no a algo y entonces llora. Hay que dejar que se tranquilice antes de hablar con él. Y eso no significa que lo estás ignorando. Es una estrategia necesaria para que se calme, y una vez que ya se cayó por completo, incluso se recuperó, es cuando entonces hay que acercarse para establecer una conversación con él. De lo contrario, vas a incrementar el llanto y va a crecer el berrinche. Fíjense que hay cosas que en cada familia deben de quedar claras, que nunca se van a usar como consecuencia. Y miren quién se los dice, la de los límites. Pero, ¿a qué voy con esto? Hay familias en las que, por ejemplo, se decide que nunca se va a poner como consecuencia el cuento de las noches cuando se acompaña a los niños a dormir. Nunca. ¿Por qué? Porque tiene que haber cosas que se consideran sagradas y que van más allá del comportamiento de los hijos. Y aquí estoy hablando de niños y de adolescentes, ¿eh? Hay familias en donde el deporte es una actividad muy importante porque se considera que el impacto positivo que tiene en la vida de los hijos es por mucho superior a el gozo o el disfrute que tiene para ellos, y por lo tanto nunca se les va a quitar, porque es más lo que les aporta que aquello que disfrutan, y por lo tanto nunca se va a usar como una consecuencia en caso de que no cumplan con algo que es parte de sus actividades cotidianas. Y entonces, por ejemplo, nunca les vamos a quitar la ida a la escuela. ¿Por qué? Pues porque la escuela es parte de su formación académica, y por lo tanto, como sí la disfruta tu hijo, porque sí le gusta estudiar, entonces no le vamos a decir, como no tendiste tu cama, hoy no vas a la escuela, ¿no? En ese sentido, hay otras actividades. Y entonces se puede definir, por ejemplo, que el hecho de que hayan nacido no se les va a castigar nunca, ni se les va a usar como consecuencia el festejo de su cumpleaños.
no se les va a quitar, por mal que se hayan portado, el beso de las buenas noches y el acompañarlos a su cama. O la felicitación por los logros obtenidos, a pesar de que se haya portado muy mal. Y la casa lo tiene que tener perfectamente claro. Eso es por quien tú eres y porque eres mi hijo, y eso nunca se va a tocar. Lo demás, te podemos poner consecuencias sobre tus videojuegos, te podemos poner consecuencias sobre la bicicleta, sobre la ida a dormir a casa de tus tíos, sobre lo que sea que es un beneficio del que gozas. Pero nunca se te va a quitar que te felicitemos porque naciste. Nunca se te va a quitar ese momentito del día en el que te decimos hasta mañana, que descanses y te quiero mucho. Nunca se te va a retirar el saludo y la despedida. Y eso, como papás, lo tienen que tener perfectamente claro. Hay cosas que nunca se le sacrifican a un hijo. ¿Tú las tienes claras? Estamos ya en días para terminar el mes de octubre, en el que hacemos mucha reflexión acerca del cáncer de mama. Y recuerden, mujeres todas, no nada más nos tenemos que estar revisando. Tenemos que enseñarle a nuestras hijas a revisarse. Y tenemos que modelarle en dos sentidos. Primero, que nosotras como mujeres nos cuidamos, que ellas tienen que aprender a cuidarse, y a ellos, parejas varones, hijos hombres, que tienen que apoyar y estimular que cuidar a la mujer es estar al pendiente de ella y decirle: cuídate, ya revisaste, ya fuiste con tu ginecólogo, ya hiciste tu mastografía, porque todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social es la responsabilidad afectiva y el cuidado de unos a otros. Así es que lo tenemos que hacer. Pregúntale, si eres hombre, a tu pareja: ¿ya te cuidaste? ¿Ya te revisaste? Hagámoslo. Que cuando se trata del tema de la educación, en donde aquí muchas veces le damos un peso importante a todo el asunto de la obediencia, y en el tema de la obediencia, lo que le mueve mucho a la gente, y me lo dicen mucho a través de sus preguntas, de sus correos y demás, es: Chayo, pues parecería que todo lo que tenemos que hacer todo el tiempo es mandar. Y no. Lo que pasa es que la obediencia es la plataforma para que todo lo demás que te toca acompañar en el contexto de tus hijos acabe funcionando en algún sentido. ¿Por qué? Porque el esquema que le vamos a dar a nuestros hijos para poder inculcar valores, para poder comunicarnos con ellos, para poder jugar con ellos, para poder tener convivencia con ellos, va a depender de que tus hijos tengan una buena capacidad de hacerte caso. Porque si no, si yo quiero platicar con ellos y me he estado peleando para que me hagan caso, para meterse a bañar, para recoger su ropa y demás, el mal clima que genera el que yo esté peleando por la obediencia no favorece un ambiente que permita que estemos de buen ánimo para relacionarnos. Por eso es que la obediencia es tan importante. Pero si tú tienes un buen clima de educación, en términos de obediencia, lo demás va a fluir de maravilla. Pero claro que el vínculo importa. Pero el vínculo va a fluir si hay una buena interacción en el rol que es uno de ellos de autoridad.
Mi niña intentó suicidarse en enero, tiene 14 años. Tuvimos un proceso largo, tanto en la escuela porque fue bullying, ahora le llaman acoso escolar. Y tuvimos un proceso largo, te mandé a la escuela, anduve para arriba y para abajo. Mi pregunta ahora es cómo la puedo ayudar, ya que la cambié de secundaria, pero las compañías ya regresaron los pensamientos suicidas otra vez y de todo se enoja, está enojada todo el tiempo, a la defensiva. Ya no sé cómo ayudarla. Yo como mamá estoy destruida, estoy mal también, y quiero pedirte tu ayuda y qué me aconsejas. Mira, sin duda alguna es algo que no hay que dejar pasar. Hay que hacer algo. De entrada te aclaro que la traducción del bullying, porque bullying es un concepto en inglés, y la traducción es acoso, es el acoso escolar. No es que así le llamen ahora, es que eso es el acoso escolar, en inglés es bullying. Mira, de entrada yo lo que te diría es que necesitan ayuda terapéutica. Sin duda alguna, es un proceso que se necesita trabajar en terapia. Es un trabajo que hay que hacer muy consciente, la depresión en los adolescentes se suele ver de esa manera, se suele ver con irritabilidad de esa forma, y nos puede dar un gran susto si no lo atendemos. Y necesitamos que la atiendan, necesitamos que te atiendan a ti. Métete a internet a buscar todo lo que tiene que ver con la línea de ayuda, esa línea de ayuda que es gratuita, y que estaba yo tratando de buscar aquí si la tenía a la mano, porque es una ayuda que se da telefónica para momentos de emergencia, y que llamas por teléfono en un momento de urgencia para que den la atención necesaria, pero tu hija necesita terapia, necesita que la vean, necesita que le den la atención, porque cuando las ideas de muerte reaparecen después de una crisis, después de una situación de esta naturaleza, aunque claramente el bullying, el acoso escolar puede estar siendo una influencia importante, hay una estructura psicológica en tu hija que no está fuerte y que se le necesita trabajar a ella para que esto surja. Le voy a pedir al equipo que está aquí conmigo que nos ayude buscando el teléfono, y ahorita regresando de la música les doy el teléfono de la línea gratuita de apoyo para pensamiento para personas con ideas suicidas, para que me echen la mano. De todas maneras, búsquenlo, es fácil de encontrar en internet. Es una línea que está puesta a disposición de las personas para poder recibir atención las 24 horas del día. Pero sin duda alguna, esto ya lleva tiempo con tu hija y se necesita una atención mucho más sistematizada. Si tu hija se rehusara a recibir la ayuda, entra tú a terapia para que te orienten y te ayuden a dar seguimiento y el manejo de tu hija. A ver, ya tengo aquí 2 números telefónicos para el caso del audio que acabamos de escuchar de la hija con temas de suicidio. Existe un número de consejería SAPTEL 55 52 59 81 21. Va de nuevo: 55 52 59 81 21. Y está un call center de la UNAM que también es para escuchar a las personas con una situación de urgencia: 55 50 25
55. Lo repito, 5550 25 08 55. Los voy a poner en redes sociales para que los tengan a disposición. Tengo una hija de 11 años y hoy, el día que escribió el mensaje, me citó el maestro para comentarme que ella juega de una manera muy pesada con sus compañeros y que en varias ocasiones ha tenido que llamarle la atención. Y que además en una ocasión un compañero le preguntó que qué me iba a regalar a mí de mi cumpleaños y que ella contestó, un pene. En el contexto familiar, un tiempo la forma de corregirla fue con golpes. Actualmente, aproximadamente 3 o 4 años, ya he cambiado esa forma de reprender. Ahora le quito ciertos privilegios, pero aún o la manera en hablar. Ocasionalmente, la verdad no sé cómo castigarla en esta ocasión, ya que con anterioridad siempre hemos tenido ese problema de llevarse con los niños. Cabe destacar que en casa convive con primos más que con primas, pero son más hombres que niñas. Lo de las malas palabras nunca se había presentado, pero considero que es el momento de poner un alto. Ella juega fútbol. Le gustan los videojuegos. Mi intención es quitarle el fútbol de manera definitiva, pues de igual manera convive en mayor medida con niños y además retirarle por completo todo tipo de pantallas. No sé si el castigo sea correcto, ya que el equipo de fútbol está por llegar a finales y a ella le ha costado mucho tener un lugar en el equipo. De mi parte, seguirá entrenando, debido a que hace años la enviaron con el pediatra por hiperactividad y por recomendación del mismo debe practicar un deporte, pero no sé si sea lo correcto. La verdad te agradezco el tiempo y me encantaría que me respondas. Mira, primero, si el pediatra te dijo que es hiperactiva, en realidad lo que el pediatra tendría que haber hecho es enviarla con un neurólogo pediatra, porque me da la impresión que tu hija, más allá de la hiperactividad, habría que descartarle que no tenga un tema relacionado con inmadurez en el control de sus impulsos. Y probablemente lo que le pasa es que además de este movimiento constante, tenga poco control de impulsos y esto hace que ella responda de manera muy impulsiva ante las situaciones. Que se relacione más con niños que con niñas no es un problema. Creo que aquí el asunto es que sí, hay que ponerle consecuencias, pero si en casa sigue habiendo una educación con un uso de un vocabulario inapropiado, pues también está aprendiendo ella a responder verbalmente con un modelaje de manera, con lo primero que le viene a la cabeza. Entonces, ellos imitan lo que reciben en casa. No necesariamente a lo mejor el mismo vocabulario que tú usas para educarla es el que ella repite, pero sí sabe que pues el ambiente está conformado por un vocabulario atrevido y va respondiendo de formas inadecuadas. Ahora, decir la palabra pene no es grosero, simplemente es inapropiado. Y creo que aquí el tema es, ella tiene que ir sabiendo en qué contextos se puede usar qué vocabulario y en qué contextos no. Y ella tendría que ir sabiendo cómo manejar esto, pero lo tienen que empezar por modelar ustedes en casa. Ahora, yo no creo que hay que quitarle el deporte. Me parece que tiene que cambiar el modelaje del vocabulario en casa. Se le tiene que dejar claro a ella que ella tendría que aprender a modelar cómo se relaciona, en qué contexto se relaciona, de qué manera. El deporte no tendría que desaparecer. Habría que hacer una valoración neurológica con un neurólogo pediatra para saber cómo y de qué manera está funcionando, para saber si la hiperactividad es que es inquieta, que es una cosa muy distinta, así es hiperactiva, y si eso no va acompañado de otras actitudes. ¿Y a qué se refiere el maestro cuando dice que se lleva pesado con los compañeros?
porque una cosa es que sea grosera en la relación con los compañeros y otra que se lleve con los hombres al igual que los hombres se llevan entre ellos. Pero si ella sabe diferenciar el contexto y no es grosera, ¿qué es lo que realmente le está preocupando al maestro? Pero quitarle el deporte como tal creo que no es apropiado. Ahora, los videojuegos hay que medírselos como se le miden o se le deberían de medir a cualquier otro chico. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Que tengan una extraordinaria tarde. Soy Chayo Busquets. Hasta mañana. Audiocentro.